Pasen. Bienvenido. ¿Sabes para qué estamos aquí? Para ser sal y luz del mundo. Ven y llenémonos de su presencia. Acompáñanos. Bueno, el día de hoy continuamos con nuestra serie Oraciones Poderosas. Esas oraciones que cada uno de nosotros debemos hacer y que anhelamos con todo el corazón que el Señor nos responda, ¿verdad? Cada uno de nosotros tenemos nuestros problemas, nuestras dificultades. Seguramente también estaremos alegres, gozosos, agradecidos con el Señor. Y queremos que nuestras oraciones sean contestadas, que nuestras oraciones sean escuchadas, pero a veces parece que no, y dejamos de orar. Como el Señor no nos responde, entonces nosotros decimos, parece que está ocupado, así que dejamos de orar y ya no somos persistentes en la oración. Como les había contado en semanas pasadas, en la iglesia hemos abierto este nuevo espacio, este nuevo ministerio de los círculos de oración, que nació en el corazón de un hombre que se llama Mark Batterson, y él escribió varios libros respecto a esto, y por una revelación del Señor a través de los hermanos Martínez de George y Darío, en conjunto conmigo, el Señor hizo una cosa bien interesante y nos conectó a los tres en horas diferentes, en lugares diferentes, en maneras diferentes. La cosa es que los tres llegamos a la conclusión de que esta iglesia necesitaba entrar en un proceso de oración. Y así lo hicimos. Empezamos un círculo con los diáconos primeramente, y empezamos a orar todos los días, empezamos a orar por esta iglesia. Sentíamos en el corazón que era necesario que oremos por todas las áreas de esta iglesia, por el área financiera, para que el Señor bendiga los diezmos y ofrendas. Hemos estado en dificultades en algunos momentos y empezamos a clamar al Señor para que Él obrara en medio de su iglesia. Pero una de las cosas que el Señor puso en nuestro corazón era que oremos por un avivamiento, para que esta iglesia sea una iglesia que impacte a los demás, para que sea una iglesia que no sea esa iglesia, sino sea la iglesia, ¿no es cierto? Esa iglesia que llega a las demás personas, las trae aquí y les ayuda a que pueda meterse con el Señor y que su vida sea transformada. Porque el avivamiento no es más que eso. El avivamiento no es bonita música, no es hablar en lenguas, no es solamente recibir dones, no es solamente eso. Un avivamiento es muchas cosas más. El avivamiento es hombres y mujeres transformados por el poder de Dios. Y así que nosotros nos metimos a orar por eso, para que el Señor nos diera un avivamiento. ¿Y de dónde salió este tema de los círculos? Yo quiero contarles una leyenda, una historia que se describe un par de veces en el Talmud. ¿Qué es el Talmud? El Talmud es un libro que contiene la tradición oral, las doctrinas y los preceptos de la religión judía. Es el principal texto del judaísmo rabínico. Eso es lo que es el Talmud. Y esta historia se encuentra ahí y habla de un hombre llamado Joni, y dice que corría en el siglo I antes de Cristo y había una devastadora sequía que amenazaba con destruir a toda una generación, la generación anterior a la de Jesús. Es decir, 400 años antes,
Los últimos profetas judíos ya habían muerto y estaban sin profetas, ¿no? Y los milagros en ese momento eran unos recuerdos tan lejanos que parecían falsos recuerdos, cuenta en esta historia. Y dice que por ninguna parte se oía a Dios y tampoco se oía de Dios. Pero había un hombre excéntrico, sabio, que vivía a las afueras del muro de Jerusalén, que él se atrevió a orar, a pesar de que había un silencio, de que hubieron 400 años en los que no pasaba nada, ni se hablaba de Dios y parecía como que Dios se había ido para siempre. Este hombre tomó la decisión de orar a Dios, de buscar de Dios. Y este hombre se llamaba Joni. Y aunque el pueblo ya no pudiera oír a Dios, este hombre, él creía que Dios sí lo podía escuchar y que podía escuchar a su pueblo todavía, a pesar de que parecía que había un silencio. Y cuenta esta historia que cuando abundan las lluvias, se piensa poco en ellas. Cuando tenemos lluvia, cuando todo está verde, cuando las finanzas van bien en nuestra casa, cuando estamos bien en nuestro matrimonio, no peleamos, cuando los hijos son una lumbrera, entonces ahí es muy difícil que nosotros podamos fijarnos, ¿no? Pero en ese momento, cuenta esta historia, que había una sequía. Y cuando hay una sequía, tanto en nuestras vidas como en ese momento, en esta historia, ahí uno se empieza a fijar las necesidades que uno tiene. Se empieza a fijar en la lluvia, se empieza a fijar en todas aquellas cosas que nos hacen felices, que llenan nuestra vida. Pero durante una sequía, en lo único que uno piensa es en que llueva, en que caiga lluvia, ¿no? Y Joni era su única esperanza. Joni era la única esperanza de ese pueblo en ese momento. Así que él era famoso por su capacidad de orar y pedir lluvia. Y ese día fue el día cuando Joni se ganó un apodo, que era Joni el hacedor de círculos. Y les voy a decir por qué. Él tomó una vara de 1,80 m, casi 2 metros en la mano, y comenzó a girar como si fuera un compás. Y su movimiento era circular y rítmico constante. Así que él trazó un círculo a su alrededor, él como eje. Y ahí Joni se puso de pie dentro del círculo que él mismo había trazado, y entonces cayó de rodillas, levantó las manos al cielo, y con la misma autoridad del profeta Elías, que había hecho caer fuego del cielo, Joni llamó a la lluvia y dijo esta oración: Señor del universo, juro ante tu gran nombre que no me voy a mover de este círculo mientras tú no les hayas mostrado misericordia a tus hijos. Su oración era una oración resuelta pero humilde, confiada pero llena de mansedumbre, expectante pero modesta. Y entonces sucedió. Mientras su oración ascendía a los cielos, las gotas de lluvia descendían a la tierra. El pueblo, al ver que llovía, se regocijaba con cada gota. Pero Joni no estaba satisfecho con una simple llovizna. Arrodillado todavía dentro del círculo, Joni levantó su voz por encima de los sonidos de esta celebración y clamó al cielo y dijo: no he orado por una lluvia así, sino por una lluvia que llene las cisternas, los hoyos y las cavernas. Y esta llovizna suave se convirtió en un chaparrón tan torrencial, llovió tan fuerte y por tanto tiempo que la gente huyó al monte del templo para escapar de las inundaciones repentinas. Joni se quedó y oró dentro de su amplio círculo, y una vez más levantó su oración, la oración más osada que él había hecho, y dijo: no he orado por esta clase de lluvia, sino por una lluvia de tu favor, de tu bendición y de tu bondad. Entonces, como una lluvia con sol bien proporcionada en una tarde caliente y húmeda de agosto, comenzó a llover serena y pacíficamente. Cada gota de lluvia era una muestra palpable de la gracia de Dios.
y el hacedor de lluvia regresó a su humilde pueblo a las afueras de Jerusalén. La vida volvió a la normalidad, pero había nacido esta leyenda del hacedor de círculos. Esta oración que salvó a una generación fue considerada como una de las oraciones más significativas en la historia de Israel. El círculo que trazó en el suelo se convirtió en un símbolo sagrado, y la leyenda de Joni, el hacedor de círculos, permanece para siempre como testimonio del poder que tiene una sola oración para cambiar el curso de la historia. Esta es la historia de Joni. Esta es la historia de este hombre que le creyó a Dios, que creyó que su oración era escuchada por Dios. De un hombre que a pesar de las circunstancias en las que estaban viviendo, él hizo un círculo y se puso en medio del círculo y le dijo a Dios: yo no me voy a mover de aquí hasta que tú no bendigas mi vida y hagas que caiga una lluvia. Y esto nos da a pensar muchas cosas en nuestro contexto, en nuestro entorno, en nuestra época. Muchas veces nosotros también nos hemos quedado con desesperanza. Parece que Dios no está escuchando nuestras oraciones. Parece como que Dios no nos está respondiendo. Y nos desanimamos y dejamos de orar. Y somos inconstantes en nuestra vida de oración y no buscamos a Dios día a día. No usamos estas palabras de poder como las utilizó Joni. Y él le habló claramente a Dios y le pidió que por el bien de su pueblo hiciera que llueva. Y Dios mandó la lluvia, pero él dijo: esta no es la lluvia que yo estoy buscando. Él fue específico y le dijo: yo quiero buscar esta lluvia de bendiciones, esta lluvia suave, apacible, que no sea ni poca ni mucha, sino la justa, la que este pueblo necesita. Él no se desanimó, siguió orando, siguió buscando, y el Señor le respondió. Pero cuando nosotros estamos en esos momentos en que parecería como que Dios está lejos, nos ha abandonado, no escucha nuestras oraciones, nosotros nos desanimamos. Pero ¿qué es lo que nos desanima a orar? La primera cosa que nos desanima de orar es la falta de fe. Porque muchas veces nosotros oramos y decimos: no, esto no creo que Dios haga. Este milagro yo creo que Dios no es capaz de hacer. Yo creo que Dios no me va a escuchar. Yo soy demasiado pecador como para que el Señor me escuche. Nos ponemos a veces en posiciones que no son las correctas, y empieza a calar en nuestra vida esta falta de fe. Pero fíjese lo que dice Hebreos 11:6. Dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces lo que nosotros debemos hacer para no desanimarnos en la oración es que tenemos que orar con fe, creyendo de que lo que yo estoy diciendo va a pasar, creyendo que el Señor va a obrar. El problema es que nosotros queremos que Él obre como nosotros queremos que obre. El problema es que nosotros queremos que Él obre en el momento que nosotros queremos que obre. Y decimos: Dios no me responde, Dios no me quiere, Dios no me escucha. Hay esta canción Waymaker, ¿no es cierto?, que dice: aunque no pueda ver, tú estás obrando. Aunque no pueda ver, tú estás haciendo milagros. Aunque yo no pueda ver, Dios está trabajando en mi vida, en la vida de mi familia, en mis finanzas. Aunque yo no pueda ver, Dios está obrando en todo momento. Y debemos creerlo con nuestro corazón y confesarlo con nuestra boca, dice la palabra. Es necesario que nosotros volvamos a la fe, le creamos al Señor, que nosotros dejemos que Él obre a su manera. Debemos creerle. ¿Qué otra cosa nos desanima a orar? Nuestra débil humanidad.
nos desanimamos de orar por nuestra carnalidad, por nuestra vergüenza. Tenemos vergüenza, ya no oramos. Tenemos sueño, ya no oramos. No queremos orar porque nuestra carnalidad nos gana. Pero ¿qué dice Marcos 14, los versículos 37 al 38? Dice, luego, para ponerles en contexto en este pasaje, el Señor les había llevado a orar a sus discípulos y dice que Él se apartó un momento para orar Él por su propia cuenta y les dejó a los discípulos ahí esperando. Y dice que luego volvió y encontró a los discípulos dormidos y le dijo a Pedro, Simón, ¿estás dormido? Y él le dijo, Simón. No. Dijo, Simón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera una hora? Velen y oren para que no cedan ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Muchas veces nosotros dejamos de orar, dejamos de buscar al Señor por nuestra carnalidad, porque nos da pereza, porque estamos ocupados en otras cosas, porque nos distraemos. Nuestra carnalidad nos aleja, nuestra vergüenza nos aleja. Pero nosotros debemos seguir orando. No debemos dejar que nuestra carnalidad, que nuestra débil humanidad nos aleje de buscarle al Señor a través de la oración. Otra de las cosas son los pretextos que nunca faltan. Cualquier cosa puede ser un pretexto. Y hay pretextos que quizás sean buenos, ¿no? Hay unos pretextos que son buenazos, ¿no? Pero muchas veces ponemos pretextos de falta de tiempo. Es que no tengo tiempo para orar. Me levanto muy temprano en la mañana y hasta la noche ya no llego cansado, ya no puedo orar. Me falta el tiempo. Nosotros tenemos ahora 3 círculos de oración. Uno a las 5 de la mañana, otro a las 6 de la mañana, otro a las 6:30 de la mañana. Y seguramente en el nuevo ciclo de los círculos que empezamos el 7 de noviembre, si mis cálculos no me fallan, el 7 de noviembre empezamos un nuevo círculo. Y estamos orando desde las 5, otros a las 6, otros a las 6:30, y todos oramos pidiéndole al Señor que Él obre en nuestra iglesia, pidiéndole al Señor que Él nos dé de su sustento, que Él provea. Estamos orando para que esta iglesia sea avivada en el corazón, que los templos sean repletos, que los cultos sean repletos. Estamos orando por nuestra iglesia. Pero siempre puede haber un pretexto. No tengo tiempo. Pero ¿por qué no abrimos otro círculo de noche o al mediodía? Porque cuando sacamos los horarios, todo el mundo dijo, híjole, a las 5, muy temprano está. ¿No habrá otro más tarde? Ok, hagamos uno a las 6. Chus, a las 6. Es que justo tengo que ir a dejar a mis hijos al colegio. Justo tengo que hacer esto. Ok, 6:30. Híjole, es que ahí hago mi rutina de ejercicios, entonces tampoco. Entonces no importa el horario. Uno tiene que buscar la manera de cómo conectarse. Yo sé que uno tiene que tener su tiempo individual de oración, pero también es importante que oremos juntos. En Hechos 2 dice que estaban ahí todos juntos, reunidos, en un mismo sentir y en un mismo pensar. Entonces quiere decir que sí, que hay una importancia de orar todos juntos. Entonces nosotros podemos tener 1000 pretextos para orar, pero debemos vencer estos pretextos. Otro pretexto es: no sé cómo hacerlo, es que yo no sé orar, no sé cómo se ora. Hubieron 2 hermanos que están en estos círculos y me ha tocado la bendición de estar con ellos. ¿Y por qué digo la bendición de estar con ellos? ¿No? Porque
ellos me han enseñado mucho a través de sus oraciones. He podido ver cómo Dios va transformando el corazón de estos hombres, cómo el Señor va tocando sus vidas. Y entonces ellos, cuando empezamos el círculo, dijeron: no, es que yo no sé orar, no sé orar. Y ellos bien hubieran podido decir: no voy a ir al círculo porque no sé orar, un pretexto. Pero ellos tomaron la decisión de que, a pesar de que no sabían orar, ellos fueron y dispusieron su corazón. Y peor, le ponen en el grupo con el pastor, ¿no? Así, ¿y ahora qué digo? ¿Cómo se ora? Sin embargo, el Señor ha transformado sus vidas, y cada oración que ellos hacen, yo me deleito en el Señor y me gozo en el Señor de ver cómo el Señor va transformando su pensamiento, cómo el Señor va obrando en sus vidas, y ellos van dejando su antigua vida y van escuchando al Señor, y ellos derraman su corazón al Señor. Pero bien hubieran podido tener un pretexto. Ellos aprendieron a orar. Ahora oran con poder. Las cosas que dicen, cómo ellos conversan, es impresionante cómo oran al Señor. Nosotros podemos poner cualquier pretexto. Tengo sueño. Sí, es verdad, es duro levantarse temprano en la mañana o a la madrugada, levantarse a orar, es duro. Yo me levanto a las 3, a la 1, a las 2 y a las 3. A las 6 en punto estoy en el círculo ahí orando, clamando al Señor, buscando con mis otros hermanos. Después tengo un tiempo mío con el Señor, alabo al Señor, escucho cualquier cosa. Yo llego aquí a mi oficina y estoy orando también. Tenemos que tener tiempos con el Señor, tiempos solos, pero tiempos también en comunidad, tiempos con su esposa, con su esposo. Un día le dije a mi esposa: hoy tenemos que sentarnos, arrodillarnos a clamar al Señor. Y no lo hicimos. Y yo pasé con ese pendiente todo el día. Así que al próximo día, cuando le vi: ahora sí, arrodíllate y vamos a orar. Y nos arrodillamos a orar y clamamos al Señor. Y pudimos descargar esto que había en nuestro corazón, porque el Señor nos muestra cosas cuando nosotros nos rendimos a Él. Pero ¿qué nos desanima? Los pretextos. Hoy no me siento bien, hoy no tengo ánimo. No, es que yo, pecador, ¿qué me va a escuchar el Señor? Tenemos 1000 pretextos. Pero más bien cuando nosotros estamos cansados, más bien cuando nosotros nos sentimos indignos, más bien cuando nosotros nos sentimos pecadores, ahí es cuando debemos venir de rodillas al Señor. Porque el Señor dice en su palabra: vengan a mí todos los que estén cansados y cargados, que yo les daré descanso. Entonces, cuando estemos así, tengo sueño, no, es que no puedo, no ponga pretextos, no se desanime. No se desanime, sea constante, sea persistente en la oración, y más adelante les voy a decir cómo hacerlo. ¿Qué debemos hacer en estas oraciones? ¿Qué es lo que nosotros debemos buscar en estas oraciones? El crecimiento espiritual es un enigma en realidad, pero la clave de ese crecimiento espiritual es el desarrollo de unas rutinas saludables y santas llamadas disciplinas espirituales. Debemos generar estas disciplinas espirituales. Pero aun cuando nosotros desarrollemos estas disciplinas espirituales, una vez que ya las hemos adquirido, se vuelven estas rutinas pesadas y es necesario cambiar la rutina. Es decir, nos disciplinamos, agarramos una rutina, pero no debemos hacer todo lo mismo todos los días. Lo que sí debemos hacer es ser disciplinados en que todos los días debo orar, y que quizás el horario que he escogido va a ser el correcto, porque ese es el tiempo que me permite orar con mis hermanos y tener mi tiempo solo. Ahora, ¿por qué necesitamos cambiar estas rutinas? Porque las rutinas sagradas se convierten muchas veces en ritos vacíos.
La mayoría de nosotros venimos a veces de ciertos contextos que hacemos las oraciones repetitivas. Ya ni siquiera estamos entendiendo lo que estamos orando, porque son tan repetitivas, ya se han convertido parte de nosotros que ya no sabemos lo que estamos diciendo. Se convierten en esos ritos vacíos. Porque si la realizamos con la memoria del cerebro izquierdo y no con la imaginación del cerebro derecho, eso se va a volver aburrido. Y por eso nosotros le corremos a orar. Ay, no, estar ahí de rodillas, duelen las rodillas y qué aburrido estar hablando solito ahí. Usted no está solo, usted tiene que saber que Dios está ahí escuchándole, está conversando con usted. Y uno de los grandes peligros a los que nos enfrentamos en nuestra vida espiritual es aprender cómo hacer las cosas y olvidarnos el por qué hacemos. Porque muchas veces nos levantamos, oramos y todo hacemos mecánicamente, pero nos olvidamos el por qué. ¿Por qué yo tengo que orar? ¿Cuál es la razón de ser? ¿Qué necesito hacer en este momento? Cuando aprendemos el cómo y nos olvidamos del por qué, comenzamos a actuar de una forma mecánica en nuestra vida espiritual. Y no debe ser así, porque la vida en el Señor es una vida de intimidad. Cuando usted está casado, ¿no es cierto? Imagínese que usted hiciera exactamente lo mismo todos los días. Le dijera a su esposa, a su esposo las mismas palabras, se despidiera de la misma forma, se vistiera igualito todos los días, tuviera relaciones íntimas siempre el mismo día, a la misma hora, en el mismo segundo y con la misma duración. ¿Se puede usted imaginar eso? Sería una locura. Sería una locura. Se va a volver en una rutina aburrida, en una rutina desabrida. Es como cuando nosotros nos vemos con una persona a los años, ¿no? Y estamos alegres de ver a este amigo a los tiempos. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Y cómo te va? Y estás casado y ya los hijos y tal, la. Dura 1 hora la conversación y después de 1 hora no sabemos qué preguntar. Decimos, ¿y qué más ve? Bien, sí. ¿Y tú? También, sí, bien. Y seguimos manejando. Un silencio incómodo, ¿no? No sabemos qué más decir, porque no nos hemos relacionado. Pero si estuviéramos todos los días relacionándonos, tendríamos que conversar, que decir, y la conversación no se sentiría incómoda, sino que la conversación se sentiría bien, se sentiría en el día, fresca, ¿no es cierto? Entonces, así mismo tiene que ser nuestra oración. Nosotros, cuando nos acerquemos al Señor, debemos acercarnos de manera sincera primero. Debemos acercarnos con sinceridad. Dios sabe exactamente lo que usted está pensando. Así que no piense mal de mí, Dios sabe. Dios sabe exactamente lo que usted necesita. Dios sabe exactamente todo de usted, más que usted mismo. Pero el Señor quiere escucharlo de nuestros labios. Quiere escuchar que lo saquemos, no que lo escondamos ni que lo guardemos. Así que tenemos que venir delante del Señor con sinceridad, sin poses, con sinceridad, tal cual usted conversaría con su padre, con su madre, con su mejor amigo, tal cual. Usted tiene que venir sincero, abierto, honesto delante del Señor. Pero también es importante que nos acerquemos a Él de manera creativa, que no caigamos en la rutina, porque es fácil caer en la rutina de oración. Ya no sabemos de memoria todo. Tenemos que ser creativos. Unas veces párese, otras veces empiece con música, otras veces empiece de rodillas. No sé, usted sea creativo. Tenemos que ser creativos, porque muchas veces nosotros repetimos todos los clichés de oración que conocemos, seguidos por un amén. Y si usted se da cuenta, es la misma oración, la misma oración, la misma oración, sin sentido, vacía. Así como nosotros necesitamos
cambiar ciertas rutinas. También en la oración es necesario que cambiemos nuestras rutinas. Es importante darle un cántico nuevo al Señor. Es importante orar de manera diferente al Señor todos los días. Necesitamos hacer una oración nueva, fresca, que salga de nuestro corazón. Necesitamos un nuevo vocabulario, tal vez una nueva metodología, no sé. Pero no nos encasillemos en esta rutina. Seamos disciplinados, sí. Encontremos el lugar, el horario apropiado, pero no dejemos de orar. No dejemos de orar. No dejemos de tener estas disciplinas espirituales. Y Albert Einstein lo dijo alguna vez, y Mark Batterson también lo repite en su libro cuando dice: si quieres que Dios haga algo nuevo en tu vida, no puedes seguir haciendo las mismas cosas viejas de siempre. Tenemos que darle una movilidad, algo diferente a esta relación con Dios, a esta manera de orar a Él. Porque, ¿qué nos da la oración al final? ¿Qué es lo que la oración nos da? Cuando nosotros entramos en estas disciplinas y empezamos a relacionarnos con Dios, no de una manera aburrida y rutinaria, sino de una manera íntima, profunda con Él, empezamos a tener sensibilidad a las cosas de Dios. Empezamos a conocerle mejor a Él. Empezamos a tener esta conversación fluida con nuestro Dios. Antes para mí orar 1 hora era, híjole, ¿a qué hora se acaba, Dios santo? Ahora 1 hora se me va, pero así. Señor, perdóname, to be continued. Mañana nos vemos porque, ¿no? Yo sé que el Señor se ríe, conversamos, hablamos. Pero también el Señor, cuando nosotros oramos, cuando nos acercamos a Él, Él pone misericordia en nuestro corazón. Ya nuestras oraciones dejan de ser yo, dame a mí, yo quiero, yo necesito. Empieza a ser oraciones acerca de nuestra comunidad. Empieza a hacer oraciones acerca de nuestra iglesia, acerca de los necesitados, acerca de los perdidos, acerca de aquellos que necesitan de Dios. Dios empieza a poner en nosotros esa misericordia en nuestro corazón. Empezamos a decir las palabras que Dios diría. Y otra cosa que nos da la oración es que cuando nosotros oramos, eso atrae la gracia y el favor de Dios en nuestra vida. Porque nadie va a saber, ¿no es cierto?, nuestras necesidades si no las expresamos, si no las decimos. De igual manera, si nosotros no le decimos a Dios, Dios sabe, conoce, pero Él quiere que abramos la boca. Es como cuando nuestros hijos, cuando están pequeños, ¿cierto?, y llegan así y se quedan parados. Salude pues, hijito, salude papito, salude. Y entonces dice, pero si yo ya llegué y me ven ahí, ya estoy ahí, ¿para qué voy a saludar? No, pues la gente quiere escuchar que buenos días, buenas tardes. Es lo mismo con el Señor. Él quiere escuchar de nuestra boca lo que nosotros queremos, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces Dios quiere saber, a ver, ¿cómo está tu corazón? ¿Qué es lo que vas a decir? Eso es lo que debemos tener en nuestra oración. Ahora, hay un pasaje que es muy conocido y es hermoso además, pero es muy confrontador. Y está en Jeremías, el capítulo 33. Y voy a leer del 1 al 3, porque quiero enfocarme en el versículo 3. Dice, mientras Jeremías aún estaba detenido en el patio de la guardia, el Señor le dio un segundo mensaje. Esto dice el Señor que hizo la tierra, que formó y la estableció, cuyo nombre es el Señor. Pídeme y te daré a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir. Eso es lo que Dios nos está diciendo. El que busca, encuentra. El que pide, le da. Pero tenemos que acercarnos a Dios y abrir nuestra boca y nuestro corazón y en oración decirle, Señor, esto
esto soy, esto pienso, esto anhelo, esto quiero. Y debemos poner en contexto este pasaje. Primero tenemos que saber que Jeremías estaba preso, estaba en la cárcel. Y también, como dice el texto, al parecer ya había orado otra vez y el Señor le respondió. Y entonces ahora le está diciendo nuevamente, ¿no es cierto? Le dice, pídeme y te daré a conocer. Pero hay una versión, en la versión Reina Valera del 60, dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Muchas veces nosotros estamos presos en nuestra vida, presos de nuestro miedo, presos de nuestras culpas, presos de nuestro tiempo, presos de nuestro trabajo, presos por las deudas, presos por todo. Estamos presos, así como Jeremías estaba preso. En nuestro contexto estamos presos de una sociedad corrompida, estamos presos de muchas cosas que aparecen en nuestro entorno. Estamos presos. Pero el Señor hoy día les quiere decir, clama a mí y yo te responderé y te mostraré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Entonces, para aprender lo que significa la persistencia, lo que primero tenemos que hacer es clamar al Señor. ¿Qué significa clamar? Pedir o requerir una cosa con vehemencia o desesperación. No es solamente hablar. Clamar quiere decir, Señor, yo quiero estar contigo. Señor, yo necesito que tú transformes mi vida. Señor, yo estoy clamando a ti porque anhelo un avivamiento en mi vida, en mi corazón. Necesito una transformación. No son solamente palabras, es un pedido desde lo más profundo de nuestro ser. Y aquí vemos cómo Dios a Jeremías le está invitando a conectarse con Él, así como lo está haciendo hoy día con ustedes. El Señor les está invitando a conectarse con Él, a decirle, Señor, aquí estoy. Yo vengo con este clamor, con esta necesidad profunda de mi vida. El Señor nos está diciendo, clama a mí, clama a mí. Y cuando nosotros vayamos al Señor, vayamos a clamar, tenemos que ir dispuestos a pedir con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser. Clamar no es solamente decir, Señor, gracias te doy por estos alimentos en el nombre de Jesús, hasta luego. No, es clamar, Señor, esto necesito. Tiene que haber un grito desesperado. Desde el desierto, desde el dolor, desde el sufrimiento, tiene que haber un clamor. Clama a mí. Porque si nosotros no clamamos, Él no responde. Dice, clama a mí y yo te responderé. Dios no responde. No existe una oración que Dios no haya respondido. Y usted me va a decir, no, pero yo le he pedido mi Mercedes-Benz y no llega. No está. No me responde, no me quiere. Quizás sea porque estoy en pecado. Quizás sea porque no soy merecedor. No sé por qué, pero no me responde. ¿Sabe qué? Dios responde. Pero hay 4 maneras en las que el Señor responde. La primera es inmediatamente y específicamente. A veces cuando uno está en peligro, no, Señor, cuídame, Padre, te pido en el nombre de Jesús, y Dios obra un milagro. Usted está de apuro y no encuentra parqueadero. No me acuerdo dónde escuché esta historia, pero yo estaba buscando parqueadero, yo estaba bien apurado y no encontraba, y dijo, Señor, ayúdame a conseguir un parqueadero, y salió un carro, se metió. Cosas pequeñas, insignificantes quizás. O quizás pueden haber cosas grandes que Dios responde inmediatamente.
ese rato y responde específicamente, así tal cual usted lo pidió. Pero también hay otra manera. A veces el Señor demora las respuestas. Estratégicamente Él demora la respuesta de su oración. Quizás porque el momento no es el mejor, el momento no es el apropiado, la oración está mal formulada tal vez. O quizás Dios quiere que primero cambiemos nuestro corazón, nuestro proceder, nuestras palabras para respondernos una oración. Quizás el Señor no le está dando el Mercedes porque usted es camarón. No sé. No sé. ¿Por qué el Señor no responde? El Señor primero va a moldear su corazón. El Señor primero va a moldear su vida. El Señor primero le va a enseñar cosas. El Señor primero va a enseñarle lo que usted debe hacer. Y ahí va a responder. Cuando usted esté listo, cuando usted esté ahí en el punto, el Señor va a responder su oración. La tercera cosa es que a veces el Señor responde de una manera diferente. El Señor siempre va a responder de acuerdo a lo que usted necesita. No va a responder lo que usted quiere, sino como Él cree que esto va a ser mejor para su vida. Va a ser quizás significativamente, en manera diferente, pero eso va a ser mucho mejor. ¿Le ha pasado eso? A mí me ha pasado muchas veces. Yo he estado orando por una situación y nunca se me hubiera pasado por la cabeza una solución como la que el Señor me dio. El Señor va a contestar esa oración quizás de manera diferente. Y la cuarta manera es que a veces el Señor va a decir no. Porque oramos no quiere decir que el Señor va a responder a todas nuestras oraciones. Muchas veces el Señor va a decir no. Y no porque estemos en pecado, no porque no lo merezcamos, sino porque quizás nuestro pedido es equivocado. Quizás porque lo que estamos pidiendo es incorrecto, no está bien. O quizás lo que estamos pidiendo es demasiado peligroso para nosotros, para nuestra vida espiritual. O quizás Dios sabe que lo que estamos pidiendo nos podría causar daño a nosotros mismos. Pero lo que sí debemos estar seguros es de que el Señor responde nuestras oraciones. No hay una sola oración que se quede sin respuesta. El Señor nos va a responder. En esta semana, cuando estábamos orando, Javier y Merceditas nos dieron un testimonio que a mí me encantó. Yo dije, lo voy a contar. Ellos nos contaron que ellos estaban orando por los grafiteros. Estaban orando porque los vecinos pintaban las paredes y venía el grafitero. Quizás es una cosa que a muchos de nosotros nos parece insignificante. Pero a usted no le gustaría que si usted pinta su pared de blanco, venga alguien y le escriba ahí, ¿no es cierto? Gio, muérete, no sé. A un amigo, una vez, Larry Salgado, un gran músico, a él le pintaron un graffiti, una vez. Le pusieron Larry Salgado, longo acomplejado, ¿no? Así le pusieron. Y él fue y se tomó la foto al lado así. Y sacó una portada de un disco. Quizás para muchas personas es insignificante, pero para otros, como en el caso de Merceditas, era molestoso. No solamente por las palabras que ponían, sino porque uno quiere mantener su casa bien. Y dice que ellos empezaron a orar por los grafiteros, empezaron a orar, y de repente ya no hay grafiteros. Ya nadie grafitea. Una oración contestada. Una oración
que es esperanzadora, ¿verdad? La otra historia que me pareció tan interesante es que ellos iban a un parque o van a un parque a caminar ahí y recogen la basura que está en el parque. Me imagino los borrachos van ahí a estar libando, ¿no es cierto? Y recogen las botellas y empiezan a limpiar y van orando por las personas y van orando por esos borrachos sinvergüenzas, ¿no? Y dice que poco a poco, ¿verdad? Poco a poco ya no hay basura en el parque. Es una oración práctica. Porque yo le puedo decir al Señor: Señor, quita a todos los borrachos de aquí y limpia el parque. ¿Y quién va a limpiar? Nosotros mismos. Y yo voy haciendo algo práctico, voy recogiendo la basura y voy orando para que las personas no ensucien. Y voy orando para que las personas sean diferentes. Y voy orando por sus almas. Y el Señor responde las oraciones. Dicen que ahora el parque está mucho mejor. El Señor responde esas oraciones. Estos dos ejemplos parecen muy pequeños, muy sin sentido. Sí, pastor, pero estamos hablando aquí de que estoy súper endeudado. Sí, pastor, pero aquí estamos hablando de que estoy atravesando un momento en mi matrimonio difícil. ¿Qué voy a estar preocupando de los grafiteros y de los parques sucios? ¿Sabe qué? Séme fiel en lo poco y yo te pondré sobre mucho, dice la palabra. Cuando nosotros oramos cosas pequeñas, después vamos a estar en capacidad de orar por cosas grandes, por milagros gigantescos que pueden ocurrir en su vida. Así que no se desanime, sigamos orando, porque el Señor responde. ¿Cómo responde? Quizás de manera inmediata, quizás tenga un momento de espera, quizás no es lo que a usted le conviene, pero lo que sí puede estar seguro es de que Dios responde. Y la tercera cosa que veo en este texto es que dice que nos muestra cosas que nunca hemos visto. Cosas que nunca hemos visto. Nos dará nuevas cosas cada día. ¿Sabe? Cuando empezamos el círculo de oración, esto empezamos no estoy seguro si fue en el mes de julio creo que fue. Empezamos el círculo de oración y empezamos porque las finanzas de la iglesia no estaban bien, porque la gente no estaba diezmando ni ofrendando. Y nosotros no somos de los que pretendemos meterle la mano en el bolsillo de la gente. Lo que nosotros queremos es que ustedes sientan esta su casa, su familia, y que ustedes ofrenden y diezmen en obediencia al Señor, no para que nos dé más, sino para que tengamos un corazón despojado, para que el dinero no sea el que nos domina a nosotros. Ese es nuestro interés. Y entonces nosotros empezamos a orar: Señor, tú conoces las finanzas de tu iglesia. Tú sabes que hemos sido o queremos ser los mejores administradores de los recursos que tú pones en esta iglesia. Padre, danos recursos. Y en ese momento es uno de los meses más altos en ingresos que hemos tenido. Nos pudimos recuperar, digámoslo así, de todo lo que veníamos en números rojos. Y el Señor sigue obrando y seguirá obrando. Y no es por el valor del dinero, sino porque Él quiere escuchar a su iglesia clamando, pidiendo que sustente y sostenga la obra del Señor aquí en medio nuestro. Eso es lo que el Señor quiere. Y Él responde, y Él nos ha respondido. Ha sido práctico. Yo quiero mostrarles una foto. El domingo pasado estuvimos aquí, estamos en estos 3 círculos, alrededor de 40, 50 personas orando todos los días. Y clamamos al Señor. Y vinimos aquí, nos rodeamos toda nuestra iglesia. Trazamos un círculo alrededor de nuestra iglesia. Que el Señor nos proteja, que nos guarde, que el Señor ponga un avivamiento en esta iglesia, que el Señor obre en medio nuestro, que el Señor guarde a nuestros hijos, a nuestros jóvenes, a nuestros niños. Clamamos, caminamos alrededor de toda la iglesia, unos para allá, otros en el otro sentido, otros por adentro, otros por afuera, todos clamando al Señor, buscando su rostro.
¿Y sabe cómo el Señor nos respondió? Ahí está la foto. Trazó un círculo alrededor del sol para que nosotros lo viéramos. Y para mí, ¿sabe lo que significó eso? Tranquilos, yo estoy en control de esa iglesia, no tú ni nadie. Esta iglesia es sustentada por Dios, no por el pastor, ni por los diáconos, ni por el equipo ministerial, ni por nadie. Es Dios quien está aquí en esta iglesia. Y así es como Él nos respondió. ¿Usted ha visto algo como eso alguna vez? Yo nunca. Cuando yo vi eso dije, wow. Apenas llegamos, se formó un círculo alrededor del sol para decirnos: yo estoy a cargo. Ustedes sigan clamando a mí, que yo les voy a responder. Cuento una historia que en 1952 un estudiante de doctorado de la Universidad de Princeton le hizo una pregunta a Albert Einstein y le dijo: ¿cuál es la disertación original que aún queda por hacer? ¿Y sabe lo que le dijo este genio, este hombre con una mente maravillosa? Le dijo: investiga acerca de la oración. Y hoy día el Señor le está diciendo a usted, y me ha dicho a mí: metámonos en la oración, seamos persistentes, clamemos como familia, clamemos en la intimidad, pero también clamemos como iglesia. No pongamos pretextos, no dejemos de hacerlo. Oremos, busquemos a Dios. Todos tenemos ocupaciones, todos tenemos poco tiempo, todos tenemos dificultades, a todos nos da pereza, pero no pueden ser impedimentos para que nosotros persistamos en la oración. En la carta a los Efesios, en el capítulo 6, del versículo 18, dice: oren en el Espíritu en todo momento y en toda ocasión. Manténgase alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Tenemos que meternos en la oración. Hemos visto milagros, Soñita. Hemos visto milagros en esta iglesia. Hemos visto gente sanada. Hemos visto gente que se ha levantado. Nuestro amigo Dani Bejar le fui a visitar la semana pasada. Él está comiendo todo ya. La oración es la fidelidad de Dios. Comí encebollado. Usted se puede ir a comer un encebollado cuando usted quiera. Él no. Dios le ha permitido. Dios obra milagros. Si usted quiere ver un milagro en su vida, en la vida de su familia, en sus finanzas, en su matrimonio, sea persistente en la oración. Y apréndase este versículo que es larguísimo, pero que es importantísimo. Está en 1 Tesalonicenses 5:17. Dice: nunca dejen de orar. Acuérdese de eso siempre. Nunca dejen de orar. Nunca deje de orar. ¿Y sabe qué? Yo quiero darle unas rápidas y pequeñas recomendaciones para que su oración sea persistente en todo tiempo. La primera: haga de la oración un hábito. Haga de la oración un hábito en su vida, que sea parte de usted. Pero para eso usted necesita disciplina, necesita disciplinarse. Moody dijo que él nunca hacía oraciones largas. Moody es un teólogo. Dijo que él nunca hacía oraciones largas, pero nunca dejó de orar. Y eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Hacer de la oración un hábito. Usted necesita conversar con alguien todos los días, porque si usted se enmudece, va a ser un ente caminando por ahí. Asimismo necesitamos conversar con Dios. Número 2, elija un horario, un tiempo y un lugar.
y optimice ese tiempo. Busque un lugar donde no tenga distracciones, donde nadie le moleste, donde no cante el gallo, ladre el perro, no sé. Y usted se distraiga. Elija un tiempo y un lugar. ¿Sabe cuál era mi primer cuarto de oración? Cuando yo volví a los caminos del Señor, yo quería orar, quería buscar un tiempo con Él, a solas, en intimidad. Y teníamos una casita en Puzuquí, y la verdad es que abajo hacía frío. Si irme abajo, qué frío. Así que escogí el mejor lugar para orar: en el baño. En la alfombra del baño, ahí me arrodillaba y me abrazaba de la taza del baño y clamaba al Señor. Antes vivía abrazado de la taza del baño para las borracheras, pero después vivía abrazado de la taza del baño para clamar a Dios. Y todas esas oraciones el Señor ha respondido. No puedo decir que ninguna respondió. Todas, absolutamente todas esas oraciones Él ha respondido. Busque un lugar donde no sea interrumpido. Busque un lugar. Haga de esto un hábito. La tercera cosa: equípate y lleva un registro de lo que Dios te va hablando. Eso nos enseñó también este libro. Ahora yo tengo una libretita, les conté el otro día de mi libretita de Uber. Ahí yo apunto cosas. También tengo mi celular, donde cuando el Señor pone en mi corazón orar por alguien, yo lo apunto y oro a Él todo el tiempo. Hay que llevar un registro de lo que Dios hace, de cómo se van sanando. Y yo tengo apuntado en mi celular la misma cantidad de oraciones que todavía no ha respondido, la misma cantidad el Señor ha respondido. Pero llevo un registro para saber qué es lo que Dios está haciendo. Usa algo, dónde escribir, dónde dejar. La mente es frágil. Es importante saber cómo Dios va obrando en nuestra vida. Para eso hay que registrarlo, apuntarlo. La cuarta cosa: ora con la palabra del Señor. Porque cuando tú lees la palabra de Dios y Dios te habla algo, habla respecto a eso. Ese es el tema de conversación con Dios. Él te responde. Tú oras, Él te responde. Tú oras, Él te responde. Lee la palabra de Dios. Ora la palabra de Dios. Acércate a Él a través de la palabra de Dios. Y número 5, en la versión Reina Valera dice: oren sin cesar. Ora, sé persistente. Ora todo el tiempo. Yo les había dicho hace algunas semanas: el Espíritu Santo está aquí, en medio nuestro. No lo trates como una nube etérea. Es una persona. Habla con Él. Ora todo el tiempo. Consúltale. Pregúntale. Ora todo el día. Y sabe, hay una cosa que a mí me encanta cuando no hay nadie en mi casa. Yo oro a gritos. Han de decir: pobre Gio, cómo le pega a la mujer. Pero no es yo, estoy orando, clamando al Señor a grito pelado, cantando a grito pelado. Pero eso tiene solamente un sentido. No es que porque mientras más usted grite, más le voy a ir al Señor. No, el Señor no es sordo, sino que eso nos permite enfocarnos. Cuando nosotros oramos en voz alta, nos permite enfocarnos y no estamos divagando. Porque a usted le ha pasado, usted está orando, ¿no es cierto?, así en silencio, y de repente dice: ¿qué comeré hoy día? ¿Qué será de hacer? Y uno se distrae, se va. Pero cuando uno ora en voz alta,
uno se enfoca. Uno empieza a decir las cosas como son, empieza a sacar lo que hay en su corazón. Así que, amada iglesia, yo quiero decirle, no nos demos por vencidos. Sus oraciones el Señor las ha escuchado y Él va a responder y le va a mostrar cosas ocultas que usted no conoce. Dios le va a permitir mirar esas cosas en el momento oportuno. Y si Dios le está pidiendo algo, sea obediente, no se deje llevar, deje que el Señor le guíe. Vamos a orar. Padre, nos acercamos a ti, Señor, con un corazón contrito y humillado, reconociendo, Padre, que somos débiles, que fallamos, que cometemos errores, que a veces hablamos sin sentido, decimos palabras hirientes, pensamos cosas incorrectas, hacemos cosas que no te agradan. Pero, Padre, ayúdanos a ser persistentes. Ayúdanos, Señor, a acercarnos a ti y clamar con todo nuestro corazón. Clamar, Señor, con un corazón completamente necesitado. Sabemos que tú no dejas las oraciones sin respuestas, que tú nos responderás, Señor, en el momento apropiado, de la manera apropiada, y nos irás contestando, Señor. Y esta tu iglesia, Señor, te pertenece a ti. Y esta iglesia, Señor, está clamando, Padre, por un avivamiento. Está clamando, Señor, por hombres y mujeres transformados. Está clamando por aquellos que necesitan de ti, Señor. Y nosotros también, Señor, clamamos a ti por esas cosas que tenemos aquí atravesadas en nuestro corazón, Señor. Te pedimos que tú obres. Obra en nosotros, Señor. Muéstranos, Señor, aquellas cosas que nunca hemos visto. Señor, y si estamos orando mal, enséñanos a orar. Muéstranos cómo deberíamos orar. ¿Qué es lo que tú quieres hacer en nuestra vida? Señor, en el nombre de Jesús, te pedimos, Padre, que tú obres en nosotros. Obra en nuestro corazón. Obra, Señor. Ayúdanos a ser persistentes, Señor. Que dejemos de hacer las cosas que hacemos todos los días, que no nos traen edificación, que no nos traen bendición, que no nos traen nada bueno. No queremos seguir haciendo lo mismo, Señor. Queremos ser llenados por tu Espíritu Santo, Dios Todopoderoso. Obra, Señor, obra. Si hay alguien aquí que nunca ha recibido al Señor Jesús en su corazón, que le gustaría acercarse y clamar a Él y que Él responda a sus oraciones, yo quiero invitarle a que usted haga esta oración en fe y le diga: Señor Jesús, yo vengo delante de ti con todo mi corazón a pedirte perdón, que tú perdones mis pecados, que tú me limpies, que tú me laves, que tú transformes mi vida. El día de hoy vengo para recibirte como mi Señor y mi Salvador, para que mi vida sea transformada por ti. Te amamos, Señor. Si usted hizo esta oración por primera vez, a mí me gustaría conocerle al final del culto. Si usted nos está mirando en las redes sociales, yo quiero invitarle a que usted nos escriba, que se contacte con nosotros. Queremos orar por usted.
Si hay algo por lo que usted está inquieto, incómodo, por algo que usted ha estado orando y que le ha parecido que el Señor no le está escuchando, yo quiero invitarle a ponerse en pie. Yo quisiera orar por aquellos. Yo sé que hay personas aquí que están clamando al Señor por un milagro en su vida. Yo quiero invitarle que usted se ponga en pie y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, tú conoces el corazón de cada persona, conoces las necesidades, conoces, Señor, ese milagro que ellos están esperando en ti, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Dios Todopoderoso, que tú escuches sus oraciones, Señor, y que tú respondas a sus oraciones, Padre. En el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que esa respuesta que estamos esperando desde hace tanto tiempo, Señor, sea una respuesta, Señor, en un milagro, Señor. Sea una respuesta, Señor, a tu manera, Señor, y en el tiempo propicio, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, queremos pedirte, Señor, que tú obres de manera sobrenatural y poderosa en nuestras vidas, Señor. Padre, queremos rogarte, Señor, que tú obres. Obra, Señor. Permítenos ver tu gloria, Señor. Permítenos ver un milagro en nuestras vidas. Padre, y clamamos a ti, Señor, por las finanzas. Clamamos a ti, Señor, por la salud. Padre, queremos pedirte que tú pongas sanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, que tú pongas provisión, Señor, en la mesa de cada familia. Que tú pongas fertilidad, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, yo quiero pedirte, Dios Todopoderoso, que tú pongas fertilidad, Señor. Padre, que tú pongas sanidad completa, sanidad profunda en el corazón, Señor, de cada persona. Si hay resentimiento, si hay falta de perdón, yo te pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tú obres, Padre, que tú obres, Señor. Obra conforme a tu propósito, Señor. Te damos gracias por lo que tú vas a hacer. A ti sea la honra, a ti sea la gloria, a ti sea el honor, Padre, por los siglos de los siglos. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor le bendiga, amada iglesia. Terminemos cantando. Corazón queremos
Dios, que tenga un lindo domingo, una linda semana, que el Señor le bendiga y que coma mucha guagua de pan y colada morada esta semana.